Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. Welcome to tonight's discipleship class. Le damos la bienvenida a la noche de discipulado. Tonight we're discussing the resurrection of the dead. Esta noche vamos a tener la enseñanza de la resurrección de los muertos. In Acts chapter 24 and verse 15, En Hechos 24:15, holding on to all hope in God, teniendo esperanza en Dios that there will be a resurrection of the dead, de que ha de haber resurrección de los muertos, of the righteous and the unrighteous. así de los justos como de injustos. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos We pray gracias. that your presence will be with us tonight. Te pedimos que tu presencia esté con nosotros esta noche. As we open your word, that you would open our hearts Así como nosotros abrimos tu palabra, tú abras nuestros corazones to understand your word. para entender tu palabra. These things give us hope. Estas cosas nos dan esperanza. These things help us to live a better life. Estas cosas nos ayudan a vivir una buena vida And they help us live in a way that's pleasing to you. y nos ayudan a vivir una vida que te complazca a ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén Amen. y amén. Praise God. So tonight we're talking about the resurrection of the dead, Esta noche vamos a estar hablando sobre la resurrección de los muertos, which is very related to eternal judgment. que también está relacionado con el juicio eterno. We get a revelation in the Bible, in the Word of God, Tenemos una revelación en la palabra de Dios that there is something that is outside of our limits of time. que hay cosas que están fuera de nuestro límite de tiempo. It speaks of future situations Nos habla de situaciones futuras when mankind will be elevated to an eternal dimension. donde el hombre será elevado a una dimensión sobrenatural. When God in the Bible reveals himself to man, Cuando Dios se le revela al he hombre, reveals himself in Genesis 21 as the eternal God. se revela como el eterno Dios en Génesis 21. Later, when he reveals himself to Moses, Luego, cuando se revela a Moisés, he says, I am who I am. él se revela como el yo soy el que soy. In other words, he is immutable and eternal. En otras palabras, él es eterno e inmutable. He constantly is. Él siempre es. He is in a present and continual situation, Es una situación presente y continua, not affected by time. no afectada por el tiempo. So God is the one that determines in this world Dios es el que determina en este mundo how we understand him, how we know him. cómo nosotros le conocemos y le entendemos. And he determined to establish time as our constraints, Y Él determina el tiempo como nuestra límites. límites. We are all limited by time. Nosotros todos estamos limitados por el tiempo. And that's the present order that we are subject to. Y este es el orden al que estamos sometidos. But the Bible also teaches that there are three universal things: Pero la Biblia también enseña que hay tres cosas universales: death, la muerte, resurrection, la resurrección and judgment. y el juicio. As a matter of fact, the Bible teaches La Biblia también enseña that when we go to the other side of death, que cuando nosotros pasamos a la muerte, there will be a resurrection and eternal judgment. va a haber una resurrección y un juicio In eterno. 1 Corinthians 15, En 1 Corintios 15 it says that death is an eternal destiny for all. dice que la muerte es un destino eterno para todos. But the resurrection is also an eternal destiny for all. Pero la resurrección también es un destino eterno para todos. That we might one day stand before God and be in that eternal judgment. Y nosotros todos vamos a estar parados delante de Dios en ese juicio eterno. As we read through the Old Testament, Cuando vamos leyendo por el Antiguo we Testamento, see a couple of people had exceptional experiences. vemos cómo algunas personas tuvieron unas experiencias excepcionales. One of them was Enoch. Uno de ellos fue Enoch. The Bible says he was taken up and never saw death. La Biblia dice que fue trasladado y nunca vio la muerte. And also Elijah, También Elías, he was taken up and never died. él fue llevado arriba y nunca murió. But in the New Testament, Pero en el Nuevo Testamento, in 1 Corinthians 15, en 1 Corintios 15, it mentions an event in the future of the church se menciona un acontecimiento en el futuro de la iglesia, known as the rapture conocido como el rapto or the catching up. o el arrebatamiento. And Paul explains, he says, not all will sleep or not everybody will die. Y Pablo lo explica diciendo, no todos dormiremos. In other words, he was referring to Christians that were still alive
Él se estaba refiriendo, en otras palabras, a cristianos que estaban aún vivos when Jesus will come back for his church, cuando Jesús retornaba por su iglesia, and their mortal bodies that they were still alive will be transformed. y sus cuerpos mortales iban a ser transformados And they will be translated or transferred into that eternal dimension y iban a ser transferidos a esa dimensión eterna in the blink of an eye. en un abrir y cerrar de ojo. It's going to be an instant thing. Va a ser una cosa instantánea. When we read Hebrews chapter 9, Cuando nosotros leemos en Hebreos capítulo 9, verse 27, versículo it says, 27, "It is established that all men will die once, and then comes judgment." dice, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. And to go to judgment before God, Y para ir al juicio delante de Dios, they must be first resurrected. tienen que ser primero resucitados And they will go in their body before the Lord y van a ir en su cuerpo delante de Dios to give an account of how they lived their life. para dar cuentas de cómo hicieron y cómo vivieron sus vidas. But there's different destinies for the good and for the bad, Pero hay diferentes destinos para los buenos y para los for the malos, righteous and the unrighteous. o para los justos o los injustos. There's a physical part of death Hay una parte física de la muerte where our natural body goes back to the dust. donde nuestro cuerpo natural vuelve a la tierra, But the invisible part of us, our soul and our spirits, pero la parte invisible de nosotros, sea el alma y el espíritu, goes to an eternal dimension va a una dimensión eterna that is not in the material world. que no está en el mundo material. Those who go to the presence of God Todos los que van a la presencia de Dios to wait the eternal judgment, para esperar el juicio eterno, they go to a variety of places. van a diferentes lugares. Those who lived in sin and oblivious to God Todos aquellos que viven en pecado y apartado de Dios go to one place van a un lugar where the unrighteous go, donde van los injustos, and those who were righteous y aquellos que son justos go to the place where the spirits of the righteous men are. y van al lugar donde el espíritu del hombre justo va. But there's a distinction in the scriptures, in the Bible, Pero hay una distinción en la Biblia of where these places were before the death and resurrection of Christ and afterwards. donde están esos lugares antes y después de la resurrección de Cristo. So before the resurrection of Christ, Antes de la resurrección de Cristo, for example, in the case of Lazarus and the rich man, por ejemplo, en el caso de Lázaro y el hombre rico, they both died, todos los dos murieron and both of them went to a place in that other dimension y ambos fueron a ese lugar en otra dimensión called Hades llamado Hades or Sheol. o Seol. It means a place where the dead go. Significa un lugar donde van los muertos. And it's described as something that's in the depths of the earth. Y está descrito como que en un lugar en lo profundo de la tierra. The rich man went to a place, there's two different places in that place. El rico fue a uno de dos lugares en ese lugar. It was described as hell. El lugar descrito como infierno. And Lazarus went to a place called the bosom of Abraham. Y Lázaro fue a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. The rich man went to a place of torment, the Bible says. El hombre rico fue a un lugar llamado lugar de tormento, And dice la Lazarus Biblia. went to a place of rest. Y Lázaro fue a un lugar de descanso. So God, during that period, Dios en ese periodo had prepared a place where those who lived on the earth, había preparado un lugar para que aquellos que estaban viviendo en la tierra, who had lived, a righteous and good life, que habían vivido una vida justa, expecting their Redeemer, esperando su Mesías, as prophesied in the Bible, como se había profetizado en la Biblia, they will go to this place called the bosom of Abraham, iban a un lugar llamado el seno de Abraham, later to be delivered from the condemnation of death, para luego ser liberado la condenación de la muerte. sobre la condenación de la muerte. So these are the two different places that we see in Scripture before the resurrection of Christ. Estos son los dos lugares que vemos en las Escrituras antes de la resurrección de Cristo. But after the death and the resurrection of Christ, Pero luego de la muerte y resurrección de Cristo, the destiny of the righteous who died changed drastically. el lugar donde los justos iban cambió drásticamente. The Bible says that
Jesus' body was put in the tomb, La Biblia dice que el cuerpo de Cristo fue puesto en la tumba and he suffered no corruption. y no sufrió ninguna corrupción. Yet his spirit descended to Sheol, Sin embargo, su espíritu descendió al Seol and it was there for 3 days y estuvo ahí por 3 días between his death and resurrection. entre su muerte y su resurrección. And in Ephesians 4 and 1 Peter 3, it gives us some more details. En Efesios 4 y Primera de Pedro 3 nos dan más detalles. It says that Christ descended to Sheol, Dice que Jesús descendió al Seol, the place that's reserved for the unrighteous, el lugar reservado para los espíritus de los injustos, and in that place he preached to them, y en ese lugar predicó to the spirits a los espíritus of those who died before the flood of Noah, de los que habían vivido impíamente en los días de Noé during the days of Noah. o en los días de Noé, All the people that died during the great flood, todos los que murieron cuando el diluvio, he preached to them. les predicó. And then the Spirit of Christ ascended out of Sheol Y luego el Espíritu de Cristo ascendió de nuevo del Seol and was united with his body. y fue entonces unido con su So cuerpo. now his body and his spirit were united, Entonces ahora su cuerpo y su espíritu fueron unidos and after the resurrection, y luego de la resurrección a path was opened to the presence of God un camino fue abierto para la presencia de Dios, for the spirits of the righteous. para los espíritus de los justos. There's no more waiting in the bosom of Abraham. Ya no había que esperar en el seno de Abraham. That's a place where they used to go A ese before. era el lugar donde se iba antes. Now they go to a place called paradise, Ahora se va a un lugar llamado paraíso, like the Garden of Paradise. como el jardín del paraíso. It's a place in heaven. Es un lugar en el We cielo. read that in 2 Corinthians chapter 12 and Revelations chapter 2. Lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 5 y en Filipenses capítulo 1. Amen. So that's where the spirits of the righteous go now. Ahora este es el lugar donde el espíritu de los justos va. Now, the resurrection of the righteous means that there's a transformation. Entonces, ahora podemos ver que la resurrección de los justos hay una transformación And we see the resurrection of Jesus as an example. y podemos ver la resurrección de Cristo como un ejemplo. He resurrected Él resucitó, and he was able to appear to his disciples. él pudo aparecérsele a sus discípulos. They could see that he had a real body, it wasn't just a spirit. Ellos podían ver que y comprobar que él no era un espíritu, sino que tenía un mismo cuerpo. So as we see the glorified body of Jesus, we can understand how our glorified body will be. Al ver el cuerpo glorificado de Jesús, podemos entender cómo va a ser nuestro cuerpo glorificado. It's going to be an incorruptible body. Va a ser un cuerpo incorruptible, It is not subject to death or sickness. que no está sometido a la muerte ni a la It's a enfermedad. powerful body. Es un cuerpo poderoso, It's full of honor and glory, está lleno de honor y gloria not weakness and humiliation. y no de flaquezas y humillaciones. It will be flesh and bone, Va a ser carne y huesos, but no blood, pero sin sangre, because the blood is no longer the fountain and the source of life, porque ya la sangre no va a ser la fuente de la vida, but it will be a spiritual life. sino va a ser una vida espiritual. And it will be clothed with honor and glory. Y va a estar vestida de gloria y de honra. In other words, it's going to be just like we read about Jesus in his resurrected body. En otras palabras, va a ser igual que el cuerpo de Cristo, como lo vemos en su resurrección. In Philippians 3, it says, similar to the body of glory, similar to his body of glory. En Filipenses 3 dice semejante al cuerpo de gloria. And all of this by the power of God Y todo esto por el poder de Dios and because of the redemption of Jesus y Christ. por la obra de redención de Jesucristo. So when we read about the resurrections in the Bible, Cuando nosotros leemos sobre la resurrección en la Biblia, we realize that there's different orders of resurrection. nos damos cuenta que hay diferentes órdenes de resurrección. When the dead die, Cuando el muerto muere, when the dead people, when people die, cuando la gente muere, zapa afuera. When people die, cuando la gente muere, they fall into a specific order of resurrection. cae dentro de un orden específico de la resurrección. In 1 Corinthians 15, En 1 de Corintios it 15 says Jesus was buried, dice, Jesús fue sepultado, he resurrected on the third day resucitó al tercer día, according to the scripture. conforme a las So escrituras. the Bible is our final authority Entonces la Biblia es la última autoridad when we
come to understand what the resurrection is. cuando queremos entender lo que es la resurrección. In chapter 15 in 1 Corinthians, En el capítulo 15 de 1 Corintios, we see a lot of information about the resurrection. vemos amplia revelación acerca de la In resurrección. verses 22 to 24, En los versículos 22 al 24, it says that all shall be made alive, se establece también que todos serán vivificados and we will get a command, y se nos dará la orden, and several things happen when this command is given. y algunas cosas suceden cuando se nos da esta orden. We see in these scriptures 3 different orders of resurrection. Vemos en estas escrituras 3 órdenes de resurrección. It says Christ the first fruits, Dice Cristo las primicias, then those who are Christ at his coming, luego los que son de Cristo en su venida, later the end, luego el fin, when he gives his kingdom cuando entregue el reino to God the Father, al Dios y Padre, and when he has suppressed every power and every authority and every principality. y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. So that phrase, each one in his correct order that we read in those verses, La frase cada uno en su debido orden que leemos en el versículo 23 it's a military term. es un término militar, Like when soldiers are marching in order in a file, in a line. como cuando los soldados marchan en una fila. In the Greek, it's the word tagma. En el griego es la palabra tagma. Each one in his own tagma. Todos en su orden tagma. I assume it's also by rank, También asumo que también hay un rango and each rank in their own place. y cada rango en su lugar. That's how the Bible refers to Así es como la resurrections. Biblia se refiere a la resurrección. So the first order of resurrection is Christ, the first fruits. El primer orden es Cristo, las primicias. Here, we look at the resurrection of Christ Aquí vemos la resurrección de Cristo and his ascension into heaven. y su ascensión al cielo. It happened on the feast of the first fruits, Sucedió en las primicias de los primeros frutos, signifying that he was the first fruits. queriendo decir que Él fue el primer fruto. In a harvest, En una cosecha, and these were solemn feasts to the Jews, esto eran las fiestas de los judíos, God said, keep these feasts, and they all had to do with the harvest. Dios les mandó a que cumplieran con estas fiestas y todo when- tenía que ver con la cosecha. When the fruit will begin to ripen, Cuando la fruta empezaba a madurar, they will take like a handful, a sheath of the first fruits, ellos tomaban un manojo gavilla, yeah, como una gavilla, una gavilla o manojo dice, o manojo, yeah, and they would present that to God in the temple. y se lo presentaban a Dios en el templo. And that was part of the things they did during the Passover feast. Esto era parte de las cosas que hacían en la fiesta de la Pascua. So in the feast of the Passover, En la fiesta de la Pascua, when they would sacrifice a lamb, cuando ellos sacrificaban el cordero, that was the exact feast when Jesus was crucified, esa fue la misma fiesta que Cristo fue crucificado, signifying that he was the Lamb of God. significando que Él era el cordero de Dios. He was buried Él fue sepultado on the feast of the unleavened bread. en la fiesta de los panes sin levadura. Everything in the death, burial, and resurrection of Christ coincided with the Jewish festival. Todo entre la muerte, sepultura y resurrección de Cristo coincide con una de las fiestas judías. And so he represents the first fruit of the harvest. Él representa las primicias de la cosecha. The second part is those who are Christ when he comes. Lo segundo es aquellos que son de Cristo cuando Él venga. So in the order of the resurrections, En el orden de la resurrección, it says very clearly there dice claro aquí that there's a special characteristic in the second order. una característica muy especial en el segundo orden. Those who belong to Christ. Los que son de Cristo, Almost implying that not every believer, implicando que no todo creyente, not all those who have made a profession of faith no todos los que han profesado fe will participate in this second phase van a participar de esta segunda etapa or in this second resurrection, o esta segunda resurrección, but only those who have completely given themselves to the Lord sino solamente aquellos que se han entregado completamente al Señor, without reservation, sin reservas, and they are eternally His. y son eternamente de Él. And this speaks of a consecration in our life. Y eso habla de una consagración en nuestras vidas.
to the God's divine purposes. para los propósitos divinos de In Dios. 2 Timothy chapter 2, En 2 de Timoteo capítulo 2, it says the foundation of God is firm, dice que el fundamento de Dios está firme and it has this seal upon it. y tiene este sello. The Lord knows those who are his, Conoce el Señor a los suyos and stay away from iniquity all those who invoke the name of the Lord. y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de So Cristo. we see a common characteristic here. Vemos aquí una característica común. They separate themselves from iniquity. Están apartados de iniquidad. That means rebellion in unrighteousness. Esto quiere decir apartados de la rebelión y de toda injusticia, To live a life of obedience to God and God's word. para vivir una vida de obediencia a Dios y su palabra. In 1 Corinthians chapter 15, En 1 de Corintios 15, the Bible reveals this mystery, la Biblia revela este misterio, that the Christians who will be caught up when the Lord comes for the church, que los creyentes que serán arrebatados en la venida del Señor por su iglesia, not all of them will be dead. There will be some who will be caught up who are alive. no todos dormirían, no todos estarían muertos, sino que algunos iban a estar vivos And they will be transformed in an instant. y serían transformados en un instante. Those people will never experience physical death. Esas personas nunca experimentarán la muerte. And the other characteristic about this second order is when he comes. Y la segunda fase o segunda característica es su venida. The word in Greek there is parousia. El griego ahí es la palabra parusía. It's the word that's used in the New Testament Es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento to describe this aspect of the coming of Christ para describir el aspecto de la segunda venida de Cristo that is directly involved with the church. que concierne directamente con la iglesia. That's the coming of Jesus Christ as the bridegroom, Es la venida de Cristo como el novio coming for his bride, que viene a buscar su novia, which is his church. que es su iglesia. And we read that in 1 Thessalonians chapter 4. Lo podemos leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4. It says they will be caught up, arrebatados in Spanish. Dice que va a haber un arrebatamiento. The Greek word there for sometimes is translated to they will be raptured. La palabra de traducción en el griego es harpazo. And it comes from a Greek word, harpazo. Van a ser arrebatados, el arrebatamiento, Arrebatados, la palabra griega harpazo, which means suddenly taken by force. que significa tomados súbitamente y con fuerza. Now there's a sequence to that. Hay una secuencia para esto. There's three things Hay tres cosas. that we see. Number one, La número uno, there's going to be three sounds. se oirán tres sonidos impresionantes. That's why we ask God to open our spiritual Por ears. eso le pedimos a Dios que nos abra nuestros oídos espirituales. The first sound is the sound of his voice, the Lord's voice, El primer sonido será la voz de Dios, the shout of the Lord. la voz del Señor. The second is the voice of the archangel. La segunda es la voz del arcángel. And the third sound is the trumpet of God. Y el tercero es la trompeta de Dios. It reminds me of during war times and when the enemy was coming Me recuerda en los tiempos de guerra cuando venía el enemigo and they would sound the sirens y sonaban las sirenas and everybody would go to their bomb shelters y todos iban a sus escondites because the bad guys were coming. porque los malos venían So they needed to prepare. y tenían que prepararse. This is kind of the opposite. Esto es lo opuesto. There's a sound that's going to sound Hay un sonido que va a sonar to let us know the Lord is coming. para dejarnos saber que el Señor viene, So we look up to him. para que nosotros miremos hacia Él. So that's the first part of the rapture. Esta es la primera parte del rapto, But on the earth, two things happen, one after the other. pero en la tierra suceden dos cosas, una después de la otra. All true believers who are dead will resurrect all of a sudden. Todos los verdaderos creyentes que estén muertos resucitarán. And the true believers who are still alive at that moment Y los verdaderos creyentes que estén vivos en ese momento will instantly be changed serán transformados instantáneamente into their supernatural bodies. a su cuerpo glorificado. And the third thing that happens, Y la tercera cosa que sucede, both groups will receive their glorified bodies ambos grupos recibirán sus cuerpos glorificados and they will be suddenly raptured and caught up. y serán entonces arrebatados. And the Bible says in the air
La Biblia dice en el aire to meet him in the clouds. para juntarnos o reunirnos con Él en las nubes. I had a dream about that one time. Yo tuve un sueño de eso una vez. And I thought I was going to have a heart attack. Y yo pensé que iba a tener un infarto. Was that roller coaster in Universal Studios, the Hulk? ¿Cómo se llama ese roller coaster en Universal Studio? That's what El it felt Hulk. like. Así se I sentía. was laying in my bed, Estaba acostado en mi cama and I went through the ceiling and through the roof of my y house, salí por el techo de mi casa and I was going so fast, y iba tan rápido and I felt pressure on my back, y sentía presión en mi espalda, as if something were pushing me by como force. que algo me empujaba con fuerza And the stars became lines y las estrellas se convirtieron en because I líneas was going so fast. porque iba tan rápido They were not little dots anymore. que ya no eran puntos, They became lines. sino que se convirtieron en And I líneas. was going a million miles an hour. Y iba como a 1.000.000 de millas por hora And then I woke up y luego me desperté and I was in my bed y estaba en mi cama and I couldn't sleep the rest of the y night. no pude dormir el resto de la My noche. heart was beating so Mi fast. corazón estaba latiendo tan rápido And I felt God telling me this is a taste of the rapture. y sentí que Dios me decía, esto es una prueba o una prueba del rapto. And that was incredible. Y fue increíble. That's the third thing that's going to happen Es la tercera cosa que va a suceder after the dead and the living, después de la muerte de los vivientes, after they're glorified. después que sean glorificados. Then they will go to heaven Y luego se irán al cielo and they will partake of the tribunal of Christ. y luego entonces allá van a ser partícipes del tribunal de Cristo And then they will participate in the wedding feast of the Lamb. y luego celebrarán las bodas del Cordero. Amen? Amén. Aleluya. Hallelujah. So then there's the third phase. Luego viene la tercera fase. And by the way, if you go to Revelations chapter 12, Y si ustedes van a Apocalipsis capítulo 12, you can see the woman who's pregnant, ven a una mujer que está embarazada and when she gives birth, y cuando da a luz, how that child is caught up. ese hijo es arrebatado. That woman represents all Christianity, all visible Christianity. Esa mujer representa a todo el cristianismo. One day we'll do a study on Revelations 12. Un día vamos a hacer un estudio de Apocalipsis 12. Every church, every denomination that calls itself Christian Toda denominación o iglesia que se llame cristiana is represented by that woman. está representada en esa mujer. But in that woman, there's a child. Pero en esa mujer hay un hijo. That's what I call the church within the church. Eso es lo que yo llamo la iglesia dentro de la iglesia. And the Bible says the dragon stood in front of the woman, Y dice que el dragón se paró enfrente de la mujer. but he wasn't interested in the woman. Pero él no estaba interesado en la mujer. He was interested in the child that was inside. Él estaba interesado en el niño, en el hijo que estaba dentro. And as soon as she gave birth, Y tan pronto como ella dio a luz, that child was raptured. ese hijo fue arrebatado. And then the woman ran and hid in the wilderness, in the Y luego desert. la mujer se escondió en el desierto. And she was there for the tribulation. Y estuvo ahí por la tribulación. That's a summary of what we're talking about today. Eso es un resumen de lo que estamos hablando hoy. So in the third phase, the third order, En la tercera fase, we see in Revelation chapter 20, vemos Apocalipsis capítulo 20, there's a big group of people. vemos un gran grupo. Because not all the Christians, all the believers will resurrect and be part of the. Porque no todos The los rapture. creyentes van a ser resucitados y ser parte del rapto. That became popular with Hal Lindsey's book, The Great Late Planet Earth. Eso se volvió muy popular con el libro de Hal Lindsey. What's the name of it? La Gran Planeta Tierra. El algo gran así. planeta Tierra. It was a very popular book Fue in muy Christianity. popular el libro cristiano. And he said in that book that every believer is going to go on the rapture. Y él decía en ese libro que todos los creyentes se iban en el rapto. That's not what the Bible says. Eso no es lo que la Biblia dice. As a matter of fact, that this third phase is that those who did not go on the rapture, Si usted pueden dar cuenta, esta tercera fase habla de aquellos que no lograron irse en el rapto, they stay behind and there's a different order for them. se quedaron y hay un orden diferente para ellos. But many Christians who are killed in the Great Tribulation, Pero muchos cristianos que fueron muertos en la gran tribulación, they did not renounce Christ. ellos no renunciaron a Cristo, They had their heads chopped off, ellos fueron decapitados and
they participated in the wedding feast of the y Lamb, participaron de las fiestas de la boda del Cordero, but as invited guests and not the bride. pero como invitados y no como la novia. We see that in Revelation 7. Lo podemos ver en Apocalipsis 7. We see this great multitude that came out of the great tribulation. Vemos como una gran multitud salía de la gran tribulación. And it says there that in verse 9 that they were before the throne, Dice en el versículo 9 que ellos estaban delante del trono, not on the throne. no en el trono, That's where the bride will be. a donde la novia va a In estar. Revelations chapter 12, that child that's raptured was taken to the throne. En el capítulo que leímos sobre el hijo que es raptado, ese hijo va a estar en el trono. And Jesus said, to him who overcomes, Y Jesús dijo, aquel que venciere, they will be granted to sit on my throne together with me. se le otorgará que se siente en el trono conmigo. How many want to overcome? ¿Cuánto quieren vencer? I want to be part of the rapture. I want to be raptured. Yo quiero ser raptado. I'm trying to overcome. Yo estoy tratando de vencer. But this group that comes out of the great tribulation is a big group. Pero este grupo que sale de la gran tribulación es un gran grupo. Amen. Amén. We can read in Matthew 24. Lo podemos leer en capítulo 24 de Mateo. It talks about things that happen in the end times. Habla sobre algunas de las señales que veremos en los postreros tiempos. It says that there will be false Christs and false prophets. Dice que van a haber falsos cristos y falsos profetas. There will be wars and rumors of wars, Habrán guerras y rumores de guerras, earthquakes, terremotos, epidemics. epidemias. Sin will increase. El pecado va a incrementar. The love of many will grow cold. El amor de muchos se enfriará. It also states that Israel will become a strong nation. También dice que Israel volverá a ser una nación fuerte. This is the end times. Estos son el fin de los tiempos. We're seeing this happening right Lo now. estamos viendo pasar en estos momentos. All of these things. Todas estas cosas. But Israel will be surrounded by enemies. Pero Israel va a estar rodeada de enemigos. And then it says that in the end times, the gospel of the kingdom will be preached throughout all the cities, all the nations of the earth. También dice que en el final la palabra El del evangelio reino, del el reino. evangelio del reino será proclamado mundialmente. Not the gospel of prosperity, No el evangelio de la prosperidad, not the gospel of salvation, no el evangelio de la salvación, the gospel of the kingdom. el evangelio del reino. But the Bible also warns us Pero la palabra de Dios también nos that advierte in the end time there will be a great apostasy. que al final va a haber una gran apostasía. An apostasy is Christians who fall away from the faith. La apostasía es el abandono de la verdadera fe. Christians within the Christian church Cristianos dentro de las iglesias cristianas who abandon the word of God and the true faith. que abandonan la palabra de Dios y la fe verdadera. The Bible says there will be a false church rising up. La Biblia también dice que se levantará una falsa iglesia. How many have heard the ecumenical movement? ¿Cuántos han oído del movimiento ecuménico? All religions are the same. Todas las religiones son iguales. Let's put aside our differences. Vamos a poner aparte nuestras diferencias. Let's just get along. Vamos a llevarnos bien. See, that's the false church that's rising. Esa es la iglesia falsa que se está The levantando. Bible says we're going to see that in the end times. Dice la Biblia que veremos esto en los últimos tiempos. And the character of men will be terrible. Y el carácter del hombre será terrible. The Bible says it'll be like the days of Noah. La Biblia dice que iba a ser como los días de Noé, They're going to provoke the wrath of God. que iban a provocar la ira de Dios. But God will remove his righteous sons and daughters Pero Dios removerá a sus hijos justos so that we don't suffer his wrath para que nosotros no suframos su ira, like he did in the days of Noah. como Él hizo en los días de Noé. So after the rapture, then comes the great tribulation. Después del rapto, entonces, viene la gran tribulación. The Antichrist, the El false anticristo, prophets, el falso profeta, they will deceive many people. engañarán a muchos. They will preach and promise to give the earth peace and security. Ellos prometerán paz y seguridad a la And tierra. then it says, sudden destruction will come. Y luego dice que destrucción repentina vendrá. This is during the great tribulation. Esto es durante la gran And tribulación. during this period, God is going to deal with Israel.
Y durante este periodo el Señor va a tratar con He Israel. will raise up what the Bible calls the two witnesses Él va a levantar lo que la Biblia llama los dos testigos in Jerusalem, en and Jerusalén. they will evangelize the Jews. Y ellos van a evangelizar a los judíos. And revival is going to break out Y, among the y Jews. va a venir gran avivamiento en los judíos. And the Antichrist will get angry and order that they all be killed. Y el anticristo se enojará y lo ordenará que sean Well, asesinados. he commands that the two witnesses be killed. Él ordena que los dos testigos sean asesinados. But God resurrects them. Pero Dios los resucita. And the Bible says they are caught up into heaven with the whole world watching. Y la Biblia dice que ellos son raptados al cielo mientras todos están mirando. Now you can imagine, Jesus was on earth 2,000 years ago. Pueden imaginarse, Jesús estuvo en la tierra hace 2000 años. And when these things were written, Y cuando estas cosas fueron escritas, I imagine even Christians 50 years ago, 100 years ago, o puedo imaginarme que cristianos 50 o 100 años atrás would say, how can they be caught up with the whole world watching? se preguntarían cómo van a ser raptados cuando todo el mundo estuviera mirando. But now with, Wi-Fi and television and the internet, Pero ahora con el Wi-Fi, la televisión, el internet, these events will be transmitted worldwide. estos eventos serán transmitidos mundialmente. The tribulation is divided in two parts. La tribulación está dividida en dos It partes. lasts 7 years, Dura 7 años. but it's divided in 2 3.5-year periods. Está dividida en dos etapas de 3 años y medio. And then comes the Battle of Armageddon, Y luego viene la batalla de Armagedón, where the Lord comes with his army of hosts, donde el Señor viene con sus ejércitos, with the bride, con su novia, to stop the destruction of Israel. para parar la destrucción de Israel. And then he will establish the millennial kingdom, Y luego establecerá el reino milenial, where he will rule for 1,000 years. donde Él gobernará por 1000 años. The saints who are resurrected will rule with him. Los santos que fueron resucitados reinarán con Él. It'll be a period of peace and prosperity, Será un periodo de paz y prosperidad, of healing for the de whole world, sanidad para todo el mundo, because it was after the Great Tribulation. porque fue después de la gran tribulación. The Antichrist and the false prophet El anticristo y el falso profeta are thrown into the lake of fire. serán echados en el lago de fuego, And then at the end of the 1,000 years, y al final de los 1000 años the devil is unbound, el diablo será suelto desatado. o desatado, And because during the millennial kingdom he is bound. porque durante el reino milenial él está atado. But after the millennial kingdom he is unbound. Luego, después del reino milenial, él será desatado. And no surprise, he deceives many nations. Y no se sorprenda, él vuelve a engañar muchas naciones. And he will get people to come up and fight against the Lord. Y él consigue que muchos peleen contra el Señor. They will surround Jerusalem. Van a volver a cercar a Jerusalén. And then God sends fire from heaven to consume them all. Y luego Dios manda fuego del cielo para consumirlo a todos. And the devil is cast into the lake of fire forever. Y ya Satanás es echado al lago de fuego para siempre. Then comes the final judgment. Y luego viene el juicio final. This is the final resurrection Esta es la resurrección final of all the dead people, de todos los muertos, the good and the bad. los buenos y los malos. And they go before the great white throne of judgment, Y luego van delante del gran trono blanco para ser juzgados. where they will be judged by God according to their works. Juzgados por Dios según sus obras. And if your name does not appear in the book of life, Y si sus nombres no aparecen inscritos en el libro de la vida, then you will be condemned and thrown into the lake of fire for eternity. entonces son condenados y lanzados al lago de fuego por la eternidad. This is what the Bible calls the second death. Y esto es lo que la Biblia llama la segunda muerte. And then God establishes a new heaven and a new earth. Y entonces Dios establece un nuevo cielo y una nueva tierra. And then the holy city, the New Jerusalem, descends out of God, out of heaven. Y luego la nueva Jerusalén que está preparada se desciende de los cielos And will be established on the earth, y será establecida en la tierra, because the Bible says everything is made new. porque la Biblia dice que todo será hecho nuevo And God will dwell with his people, y Dios morará con su gente, his overcomers, a los que han vencido for all eternity. para la eternidad.
They will inherit the things that his sons are meant to inherit. y heredarán todas las cosas que su hijo herede. We were listening to a song the other day in the car driving Estábamos escuchando una canción mientras manejaba about the New Jerusalem sobre la Nueva Jerusalén by Wison and Leida, Peregrinos y Extranjeros. por el pastor Wison y Leida de Peregrinos y Extranjeros. And the person singing the song says, I want to be in the New Jerusalem Y la persona cantando decía, yo quiero estar en la Nueva Jerusalén because that's where Jesus is. porque ahí es donde Jesús está. So it's not about power or authority, No es acerca de la autoridad o el poder, but it's because that's where he is. es porque Él está ahí. And that's our desire, Y ese es nuestro deseo, that wherever he is, we might be. que donde Él esté nosotros estemos. But know tonight that there's different resurrections. Pero sepa esta noche que hay diferentes resurrecciones, There's different groups of people. hay diferentes tipos de grupos. Even those who are caught up and are part of the bride of Christ Aún aquellos que son raptados y son parte de la novia de will Cristo go before the tribunal of Christ. van a ir delante del tribunal de Cristo. Others will go before the great white throne judgment. Algunos irán al trono blanco para ser juzgados. Those who go before the tribunal of Christ, Aquellos que van al tribunal de Cristo it's not for condemnation, no es para condenación, it's for rewards. es para recibir sus I premios. imagine that's where he's given assignments. Ahí es que Él nos da nuestras He'll asignaciones. say, Antonio, you're in charge of the Marshall Islands. Entonces, Antonio, tú estás asignado a Marshall Yeah, Islands. whatever. I'm just giving an example. Okay. I want to be in charge of Hawaii. Yo quiero estar a cargo de Hawái. But we see in the Proverbs, in the parable of the minas, Podemos verlo en las parábolas de las minas. that according to the faithfulness of each one of his servants, De acuerdo a la fidelidad de cada uno de sus siervos, they had different levels of authority. tenían diferente autoridad, niveles de autoridad. You will be over 5 cities. Tú puedes estar gobernando en 5 You will ciudades be over 10 cities. o tú vas a estar gobernando sobre 10 I imagine that ciudades. takes place in the tribunal of Christ Yo me imagino que eso va a tomar lugar en el tribunal de for Cristo those who are part of the bride of para Christ. aquellos que son parte de la novia de Cristo. But in the main harvest, Pero en la cosecha mayor, not the first fruits, no las primicias, because Jesus was the first fruits, porque Jesús fue las primicias, and those who resurrected on the day that he resurrected. y aquellos que resucitaron con él el día que él resucitó. The Bible says there were people around Jerusalem that resurrected that La day. Biblia dice que habían gente en Jerusalén que resucitaron ese día. We're not talking about that resurrection. No estamos hablando de esa resurrección, We're talking about the second order. estamos hablando de del segundo orden. The second order are those who are raptured. El segundo orden, aquellos que fueron raptados, But in the end, there's going to be a main harvest, pero al final va a haber una cosecha mayor the good and the bad. de los buenos y los malos. And they will all go through the great white throne judgment. Y esos todos van a pasar por el tribunal blanco para juicio. And if your name is written in the book of life, Y si tu nombre está escrito en el libro de la vida, good job. buen trabajo. You didn't make the bride, Tal vez no pudiste llegar a ser novia, but because Jesus is your Savior, pero porque Jesús es tu Salvador, enter into your rest. puedes entrar a tu descanso. There's a place in heaven for you. Hay un lugar en el cielo para ti. If your name was not written in the book of life, Si tu nombre no estaba escrito en el libro de la vida, then nothing but the lake of fire. entonces el lago de fuego. Amen? Amén. That's what the scripture says. Eso es lo que dice las So we'll wait escrituras. afterwards, after we close in prayer, if we have any questions. Vamos a esperar si tienen preguntas para después de la oración. Amen. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos These gracias. things are so mysterious, Estas cosas son tan misteriosas, but we know that you are preparing your bride. pero sabemos que tú estás preparando tu novia. We want to be part of that Nosotros group queremos ser parte de ese grupo whenever it comes. cuando sea que venga. We want to live in consecration Nosotros queremos vivir consagrados with clear consciences and pure hearts, con una conciencia clara y un corazón puro. that our faith may be strong here on earth, Que nuestra fe sea fuerte aquí en la tierra and that you will be happy with our y lives. que tú estés contento con nuestras In vidas. Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos dicen, Amen, and Amén amen, y amen. amén. Praise God. Okay. "Gloria al Señor".